Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la vecindad civil, que constituye un hecho del estado civil de la persona. La importancia de la vecindad civil radica en que nos va a permitir conocer la ley personal aplicable en materias reguladas por el derecho foral, muchas de ellas relativas a cuestiones de derecho civil como puede ser el derecho de familia, el de la persona, el de sucesiones o el de determinadas obligaciones, entre otras. Se trata, la vecindad civil, de un concepto derivado de la existencia en el derecho español de diversos derechos privados. Recordemos que, como ya vimos en otro podcast, en España, junto con el denominado derecho común, coexisten en algunas regiones los llamados derechos civiles forales o especiales. Por lo tanto, resulta crucial detenernos a analizar la vecindad civil, ya que en función de la misma vamos a poder determinar los derechos y obligaciones aplicables a la persona. A continuación, vamos a analizar las premisas básicas sobre la vecindad civil y los modos de adquisición de la misma, a la vez que expondremos una serie de ejemplos para afianzar su comprensión. Empiezo, como siempre, por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Decíamos que la vecindad civil es uno de los hechos del estado civil de la persona que se inscriben en el registro civil. Constituye la circunstancia personal de los nacionales españoles que determina que se les aplique en cuanto ley personal bien la ley civil común o bien la ley foral o especial. De este modo, en función de su vecindad civil, la persona estará sometida al derecho civil común, como sucede aquí en Madrid, o a alguno de los derechos civiles forales que rige en el territorio cuya vecindad civil posea. Es el caso, por ejemplo, de Aragón, de Navarra, del País Vasco, de Cataluña, de las Islas Baleares o de Galicia, donde existen derechos forales. Por tanto, en función de esta vecindad civil, se va a determinar, entre otras cuestiones, las normas que nos van a aplicar o que nos van a aplicar a la persona en materia de cuestiones como las del derecho sucesorio, derecho de familia, derecho a la persona, derecho de obligaciones o en relación con los derechos reales, entre otros. Recordemos en ese sentido que no para todas las materias resulta posible la aplicación de un derecho distinto al derecho civil común. En este sentido, el artículo 13 del Código Civil establece que las disposiciones del título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y reglas generales para su aplicación, así como las del título cuarto del libro primero del Código, donde se encuentran los requisitos del matrimonio, la forma de celebración del mismo, la inscripción en el registro civil, los derechos y deberes de los cónyuges, la nulidad del matrimonio, la separación y el divorcio, con excepción de las normas, en este último sentido, relativas al régimen económico matrimonial, son de aplicación general y directa en toda España. Y además vamos a recordar también que las distintas compilaciones o normas de derecho foral designan al derecho civil del Estado como derecho supletorio de segundo grado, según establece expresamente el artículo 13.2 del Código Civil.
Del mismo modo, en relación a la vecindad civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución, es el Estado el que de manera exclusiva tiene la competencia para regular la vecindad civil, evitando con ello posibles discriminaciones por parte de regiones en cuanto a los criterios de atribución de la misma a favor de unas personas o en detrimento de otras. Bien, una vez asentadas estas premisas, vamos a ver a continuación de qué formas se adquiere la vecindad civil. Para ello, acudimos al artículo 14 del Código Civil, que nos indica que la adquisición de la vecindad civil puede tener lugar de los siguientes modos que vamos a analizar a continuación: por filiación, por opción, por residencia y un último supuesto para casos dudosos. El primer modo de adquisición de la vecindad civil hemos dicho que es por filiación. De este modo tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral los nacidos de progenitores que tengan esta vecindad. Y también del mismo modo, por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa si los progenitores tienen distinta vecindad civil? Bueno, pues el legislador prevé esa circunstancia, señalando que si al nacer el hijo o al ser adoptado los padres tuvieran distinta vecindad civil, el hijo va a tener la vecindad civil de aquel de los dos padres respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. Lo normal, generalmente, será que la filiación se determine a la vez de ambos, pero no siempre sucede. En ese caso, en el caso de que se determine simultáneamente, tendrá la del lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad del derecho común. Sin embargo, los padres, o el que ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, pueden atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos, en tanto no transcurra un breve plazo de caducidad, que es el de 6 meses, los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción. En ese caso, repito que los padres pueden atribuir la vecindad civil de cualquiera de ellos, pero en ese plazo de 6 meses. Bien, el siguiente modo de adquisición de la vecindad civil sería por opción. Esta opción está reservada, vamos a ver, para el hijo o para el cónyuge. En primer lugar, en cuanto al hijo, el hijo podrá optar desde que cumpla 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, para realizar esta opción debe ser asistido por su representante legal. En segundo lugar, el otro modo de adquisición por opción sería respecto al cónyuge. El cónyuge no separado, ni siquiera separado de hecho, puede optar por la vecindad civil del otro. Un modo más de adquisición de la vecindad civil es por residencia. Concretamente, se establece como requisito una residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. De este modo, supongamos que una persona nacida en Madrid quiere adquirir la vecindad civil aragonesa por residencia de 2 años. En este caso tendrá que aportar, pues además del certificado literal de nacimiento, el certificado de empadronamiento histórico que acredite el tiempo de residencia, bueno, pues bien en Zaragoza, Huesca o en Teruel, de un mínimo de 2 años. Y por otro lado, también se podrá adquirir por residencia
continuada, en este caso un plazo más amplio, pero de manera automática, de 10 años si no se ha producido declaración en contrario durante este plazo. Esto es lo más común, es decir, las personas suelen trasladarse de territorio a un territorio con distinta vecindad civil y no suelen hacer declaración de conservación de su vecindad civil anterior, por muy gallegos, muy vascos, muy canarios que se sientan. No obstante, si la persona quiere conservar su vecindad civil, aunque esté residiendo fuera de esa comunidad autónoma, lo puede solicitar ante el encargado del registro civil de su domicilio, aportando también dichos certificados de empadronamientos. ¿Y por qué es relevante esta residencia y estas declaraciones? Pues lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Si 2 personas de Madrid con vecindad civil común se empadronan y viven en Barcelona 8 años, sin optar a la vecindad civil catalana y contraen matrimonio allí, sin otorgar capitulaciones matrimoniales. Cabe preguntarnos cuál es su vecindad civil, lo cual sería importante para conocer cuál será su régimen económico matrimonial. Abro aquí un paréntesis para indicar que el régimen de separación de bienes es el que rige con carácter general en el derecho foral catalán y el régimen de sociedad de gananciales es el criterio que se establece en el derecho común, salvo que se haya pactado evidentemente otra cosa de capitulaciones matrimoniales. De ahí la importancia de conocer cuál es la vecindad civil. La respuesta al ejemplo que poníamos en este caso sería que el régimen económico del matrimonio es el de la sociedad de gananciales, porque su vecindad civil sigue siendo la del derecho común. ¿Por qué? Porque han residido 8 años, no han transcurrido esos 10 años y no han hecho ninguna declaración para querer adquirir la nueva vecindad civil de los 2 años, manifestando ser esa su voluntad. Bien. En los casos de un menor de edad, el plazo de 10 años para realizar esa declaración, en contrario, solo empieza a computarse desde que se adquiera la mayoría de edad. De este modo, hay que tener en cuenta que los hijos menores de edad sometidos a patria potestad no van a cambiar su vecindad civil originaria, es decir, la que les hubieran sido asignada por filiación o adopción tras su nacimiento, aunque cambie la de sus padres, precisamente por esta residencia decenal requerida y su cómputo. Estas declaraciones a las que estamos haciendo referencia se realizan en el registro civil y no necesitan ser reiteradas. Es decir, que una vez que se hace constar que se quiere conservar la vecindad civil que se tenía, aunque se haya desplazado a otro lugar para residir, no es necesario volver de nuevo y realizar la misma manifestación pasados unos años. Y otro modo previsto de adquisición, también al que hemos hecho referencia, aunque realmente no es propiamente un modo como tal, es el que está previsto para casos dudosos, de manera que lo que se pretende o lo que pretende el legislador es que todo español siempre tenga una vecindad civil. El Código Civil se indica que cuando no se pueda determinar la vecindad civil con arreglo a las normas vistas, en caso de duda va a prevalecer la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. Bien, un supuesto distinto de los que acabamos de analizar es el de adquisición de la vecindad civil por un extranjero, cuando adquiere la nacionalidad española. El artículo 15 del Código Civil establece sus términos señalando que la elección de la vecindad civil en la jura de la nacionalidad española de un extranjero se realiza de manera que puede optar por una de las siguientes vecindades civiles: la correspondiente al lugar de residencia,
la del lugar de nacimiento, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la de su cónyuge. No es un orden, o sea, que puede optar a cualquiera de estas 4. Con una excepción, cuando el extranjero adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza, que eso es una circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, pues a veces hay extranjeros que la pueden adquirir tras un atentado terrorista, por carta de naturaleza. Bueno, pues en este caso va a tener la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, puesto que esos casos excepcionales de adquisición de la nacionalidad se realicen por Real Decreto. Bien, y para terminar debemos preguntarnos si es posible la recuperación y pérdida de la vecindad civil. Bien, la respuesta debe ser negativa. Un sujeto no puede quedar sin vecindad civil. Todos los españoles tenemos una vecindad civil. De este modo, concluimos señalando que la vecindad civil únicamente se puede perder por la pérdida de la nacionalidad española. Cuestión distinta es que se adquiera otra vecindad civil. Como veremos, además, en el siguiente podcast sobre la nacionalidad, lo que sí se podrá es recuperar la nacionalidad española tras su pérdida y en ese momento se recuperará la vecindad civil que tuviera la persona cuando la perdió. Bien, espero que estas pautas os ayuden a afianzar el aprendizaje de la vecindad civil como estado civil determinante para considerar a una persona como vecina de un territorio a la que se le aplican las normas de derecho civil foral o las generales del derecho civil común. Muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada y continuamos con más podcasts aquí en la Universidad a Distancia de Madrid.